En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferrera. Ya nos colocamos a la mitad de la semana, señores. Hoy es miércoles y además del tema haitiano hay otros temas que se habían dejado un poco de lado. Ayer vimos un informe preliminar de qué, bueno, del tema de la OPREC respecto al accidente del metro. Y bueno, por supuesto, como siempre, el componente que se le da aquí de mucha sabrosura a la politización de cualquier cosa que pueda ocurrir. Y ustedes saben, el sábado fue el mentado accidente del metro, específicamente en el área de Villamella. Estamos hablando de la estación Mamá Tingó, donde 9 personas resultaron heridas. Gracias al cielo que no hubo personas muertas, ¿no? Qué bueno que fue así, pero ya ustedes saben lo que ha pasado con el tema de la política, de la oposición. No perdieron tiempo empezar a culpar al presidente de la República por el accidente. Accidentes estos que se producen en todas partes y que lo que corresponde ahora, bueno, pues es simplemente hacer una investigación minuciosa sobre todo esto. Creo que hubo algún apresuramiento respecto a la OPREC, ofreciendo unos resultados que me parece que todavía le faltan algunos elementos que deben ser más precisos en este caso, pero lo que realmente me resultó admirable fue lo que pasó precisamente, y por supuesto de alguna manera llama a alguna suspicacia el hecho de que aquí donde todo lo contamina con la política, como le acabamos de decir, los ex empleados del metro, que ustedes recuerdan ese conflicto que hubo, que fueron finalmente desvinculados, que venían con una serie de demandas desde hace muchos años atrás, que ni siquiera correspondían o iniciaron en esta gestión de Luis Abinader, pero que sí arreciaron por la falta de respuesta también en esta administración. Inmediatamente se produjo el accidente, ellos regresaron al escenario público después de lo que pasó el pasado sábado, y ahí entonces ellos reiteraron lo que ellos habían dicho respecto al accidente, reiteraron la advertencia, el peligro que dicen ellos que constituía y que representaban para los usuarios de este medio de transporte, que ellos fueran sustituidos por un personal que no fuese entrenado, porque eso requiere algún rigor y sin los conocimientos, pero sobre todo sin la experiencia que se requiere para manipular y para garantizar la operación de esos trenes de seguridad. Ellos celebraron en el día de ayer una rueda de prensa, o sea, fueron 2 informaciones simultáneas, el comunicado de la OPREP y por supuesto la rueda de prensa de los ex empleados que fueron desvinculados, y ahí donde se hicieron acompañar incluso de sus abogados que explicaron el tema de las coaliciones de los 2 vagones que se produce, y dicen ellos que simplemente es producto de la falta de formalidad que existe y que impera en la OPREP, e hicieron advertencias para que se tomaran medidas drásticas, porque fatalmente, pues ellos hablan de que hay probabilidades de que esto vuelva a ocurrir, un accidente similar o con peores consecuencias, que en este caso apenas solo dejaron 9 personas heridas, o solo no, a una que hubiese sido es grave, ¿no? Y es un problema. Y eso, por supuesto, nadie quiere que ocurra. Lo más interesado saber es que la responsabilidad de los directivos de la OPEP, que según las conclusiones preliminares, como les estoy refiriendo, de la investigación que realiza con el auxilio de técnicos internacionales, había determinado que el conductor de uno de los vagones, bueno, pues había violentado todo el tema del protocolo, pero eso amerita una serie de preguntas que queremos dejar un poco aquí para la reflexión. ¿Qué pasó con el otro conductor? Porque hubo la colisión y fueron 2 que intervinieron. Por supuesto que habría que ver cuál es la experiencia que tiene. Lo digo porque lo que aclaró inmediatamente la nota de la OPREP es que desde el 2008 esta persona era empleada, porque se suponía que era un sustituto de los que habían desvinculado, y dice que desde el 2008
con una hoja de servicio acumulada de 1.500 horas de conducción sin problema, dice la OPREC. Sin embargo, de manera oficiosa, de lo que se ha hablado es que ciertamente desde el 2012 esa persona era empleada de ahí, del metro, que había sido suspendido, que fue entonces empleado de nuevo y que apenas tenía 6 meses, que es el tiempo que se debe acumular según el protocolo para operar este tipo de máquinas. Entonces, la otra persona que está involucrada, ¿cuál es la experiencia que tiene? ¿Por qué alguien con tantas horas de conducción, según dice la nota de la OPREP, bueno, pues un buen día simplemente ignora los protocolos porque ellos dicen que ignoró los protocolos? ¿Cómo es posible que con la vasta experiencia ignore los protocolos? O sea que hay muchas preguntas y esas preguntas corresponderán entonces responderlas a los que tienen la responsabilidad, por supuesto, de la investigación en este caso, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un accidente que podría volver a ocurrir y eso nadie lo quiere. El tema de Haití, señores. Bueno, ayer fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos, muy aplaudido e incluso por el presidente nuestro, Luis Abinader, quien hoy a las 3 de la tarde tendrá su intervención ahí ante la ONU. Sabemos que va a reiterar el discurso, ahora quizás con otros matices por la coyuntura en la que nos encontramos, pero el presidente Joe Biden había pedido una intervención multinacional para Haití, tampoco no es nuevo, porque el año pasado, precisamente, el secretario general de la OEA, en un comunicado, pues había hablado también de las posibilidades de intervención. Eso fue en agosto del año pasado. Y llamó mucho la atención, sobre todo, y bueno, y refiero a lo de la OEA porque simplemente la OEA es un vasallo de los Estados Unidos. Si entonces estaba pidiendo la intervención, si ahora lo dice el presidente Joe Biden, fácilmente hay que vincular esto. Y yo, la verdad, para que no me malinterpreten, pienso que la respuesta no estoy hasta por un tema de principio, que también debería tenerlo República Dominicana por las veces que hemos sido intervenidos y por las tantas intervenciones que ha hecho Estados Unidos frente a un problema en el que poco caso se le ha hecho, y solamente el tema es la intervención humanitaria que tenemos que entrecomillar, que al final es intervención armada. Entonces, en agosto del año pasado lo había dicho la OEA. Y eso sin duda parecía un caso de estudio. ¿Por qué? Por la contundencia con que ese organismo hemisférico había planteado una valoración bastante demoledora sobre los últimos 20 años de ese entrecomillado intervencionismo humanitario en Haití, porque lo consideraba como uno de los fracasos más fuertes y manifiestos de la comunidad internacional. Entonces, si ellos mismos han admitido esto respecto a la situación de Haití, mira, más aún, la OEA incluso había dicho que en los últimos 20 años de estrategia política errática de esos organismos multilaterales bajo ese paraguas de la misma comunidad internacional, fue quienes habían germinado las bandas criminales que hoy están asediando Haití. Yo se lo he dicho muchas veces, eso lo dejó claramente establecido en un análisis extraordinario este internacionalista argentino que se llama Lautaro Rivara, que incluso conoce muy bien la situación haitiana y le ha dado mucho seguimiento. O sea, hay una contradicción en esto. Es la misma OEA entonces que ahora, que es una especie de árbitro que es como de recorte temporal, de vez en cuando que va y viene, de alguna manera exculpatorio, habla del intervencionismo multilateral, hablaba en esa crítica que comenzó, señores, comenzó en 1993 y comenzó con la MISIV, que es una misión que comandaba una misión conjunta de las Naciones Unidas y de la propia OEA, y eso ocurrió después que se consumó el golpe de Estado a el presidente Jean-Bertrand Aristide. Entonces, es muy curioso que partiendo de esa crítica que plantea posiciones muy contradictorias, ¿no?, con un diagnóstico que yo creo que ciertamente es bastante acertado. Por tanto, hay que reconocer que esos organismos multilaterales saben perfectamente lo que está ocurriendo en Haití y sobre todo cuáles serían las soluciones. Bueno, pues volver entonces a ocupar ese territorio por el que han pasado
cuántas misiones, señores, civiles, policiales, militares, políticas, a lo largo de los últimos 20 años. Y de ahí lo único que ha salido claro son los escándalos y violencia sexual sistemática que fueron cometidas precisamente por esas tropas de ocupación, por las reiteradas masacres que fueron cometidas en las barriadas populares y claro está, por la introducción también del cólera que en su momento causó la muerte a 9,000 personas e infectó cerca de 800,000 personas. He dicho y he reiterado en muchísimas ocasiones que aquí hay una mirada que es la única que se quiere hacer respecto a esto. Señores, ¿cuál es el interés? Y yo creo que es importante referir el tema de las armas, el tema de las armas. La seguridad nacional en Estados Unidos parece que se volvió repentinamente tan débil como para perder todo el control sobre el movimiento de armas, sobre el movimiento de municiones que salen de los puertos y de los aeropuertos estadounidenses. En tanto, ha habido alguna negativa respecto a que son los principales proveedores de armas Haití, que tienen incluso armas mucho más sofisticadas que las nuestras y que en el día de ayer, en una intervención, óigame, del jefe de 9 bandas coordinadas, que es el tal Barbecue o Cherezade, hablaba e incluso blandiendo sus armas de que ellos están decididos, por supuesto, a apoyar lo que están haciendo la construcción del canal, que ahora en este momento de manera coyuntural es el punto de la controversia, pero que tiene que ver con todo lo que ha ocurrido en Haití históricamente, sobre todo en los últimos 20 años, con una profundización de la crisis esta en la que definitivamente no se habla de una solución de tipo político, sino que todos los caminos parece que conducen a la intervención armada. Vamos, señores, a dejarlo hasta aquí por cuestiones de tiempo, pero parece que tendremos que seguir hablando del tema Haití porque la verdad es imposible sustraernos en tanto esto pueda tener una solución que, sigo insistiendo, tendrá que ser por la vía diplomática mucho más allá de lo que algunos quieren o pretenden. Lo otro es un caos, eso es lo que ha ocurrido también desde siempre en todos los conflictos por agua a escala global, no solamente en República Dominicana. Agradecer como siempre a Farmacia GBC con su 20% de descuento, eso es en todas las sucursales. Y a ustedes, por favor, pedirles que le den like a esta transmisión si les ha gustado, si no, igual denle like y digan por qué no les gusta y coloquen sus puntos de disensión. Y si no se ha suscrito, bueno, pues hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.